Si se trata de dolor, usted cuenta con el portafolio de dolor Chinoin, Alin Deport, Midocalm A, Neuralin Relief y Nebrica. Chinoin, experiencia que da vida. Para el tratamiento de fracturas pélvicas complicadas, Madison Ortho presenta Sistema de placas pélvicas Mantaro, un sistema completo para cubrir las fracturas más complicadas de pelvis y acetábulo. Madison Ortho, innovación y tecnología al servicio de la salud. Buenas noches, iniciamos el bloque de la artroplastia total de cadera primaria. Soy el doctor Vicente Reyes de la Parra de Jalapa, Veracruz. Bueno, cuando preparamos a nuestro paciente para la artroplastia total de cadera primaria debemos de considerar cuáles son las expectativas actuales que tiene el paciente y nosotros debemos tener respecto a esta cirugía. Y bueno, está considerada como la cirugía ortopédica más exitosa, con una tasa de satisfacción del paciente arriba del 95%, con expectativa de sobrevida de los implantes arriba de 20 años actualmente. Está comprobado que la educación preoperatoria del paciente en la ATC disminuye el índice de luxación de prótesis de cadera, las infecciones del sitio quirúrgico, las consultas de ortopedia posoperatorias y los reingresos posoperatorios en el área de urgencias. Por esto, la mayoría de las clínicas y centros de mayor volumen en Estados Unidos han diseñado programas de educación para el paciente que incluyen incluso folletos ya previamente redactados e incluso traducidos para el paciente para el idioma que el paciente prefiera. El problema con estos folletos es que están hechos todos para la misma medida, es decir, no importa o no distinguen entre género del paciente, edad, diagnóstico, etc. Consideramos que las indicaciones y las recomendaciones preparatorias para la AT selectiva deben de considerar en varios factores, principalmente el diagnóstico inicial, de los cuales los más frecuentes de acuerdo a la literatura son osteoartritis, artritis inflamatoria, necrosis vascular y coxartrosis secundarias. Y es claro que no se pueden dar las mismas recomendaciones posoperatorias a un paciente joven, sano, el cual posiblemente tuvo un accidente automovilístico de motocicleta y tuvo una fractura o una necrosis vascular, con una paciente de tercera edad con una artritis inflamatoria que ya no va a tener ni la misma movilidad y que va a tener además restricción de otras articulaciones. Por lo tanto, así como hacemos una planificación y plantillas para todos nuestros reemplazos de acuerdo a la radiografía, pues así debemos de considerar estos factores para las recomendaciones de los pacientes. En este artículo recientemente, entre las consideraciones que debemos tener para las recomendaciones, tenemos que considerar su grado de escolaridad. Considero que esto es particularmente importante en nuestro país, en donde la escolaridad de algunos pacientes puede ser que no les dé oportunidad de leer las indicaciones correctamente. La mayoría de los folletos ya hechos que se utilizan en los centros hospitalarios que mencionamos tienen una escolaridad
para su entendimiento de acuerdo a este estudio de mínimo sexto grado de primaria, lo cual pues complica aún más el entendimiento del mismo. Por lo tanto, consideramos que es claro que una talla realmente no queda a todos. Las mismas recomendaciones no pueden ser hechas para todos los pacientes con la ATC. Está comprobado que hacer énfasis en estos programas de educación y preparación preoperatoria tienen aún mayor relevancia en centros de alto volumen comparado con cirujanos y hospitales de bajo volumen. Esto es, aunque en teoría los centros de alto volumen no tendrían tiempo para más consultas o más preparación preoperatoria, se ha comprobado que una sola consulta preoperatoria para aclarar dudas, indicaciones, expectativas del paciente puede disminuir significativamente el tiempo de estancia hospitalaria y los reingresos. Por lo tanto, nuestra recomendación es que todos los pacientes previo a una artroplastia total de cadera electiva deben de tener 3 consultas de preparación preoperatoria: ortopédica, medicina interna y de rehabilitación. Desde el punto de vista ortopédico, necesitamos nosotros confirmar el plan y el diagnóstico del paciente, y al hacerlo, aclarar al paciente el mismo plan y las dudas que él pueda tener al respecto. Pero principalmente es necesario explicarle cuáles son las expectativas que él puede tener de su cirugía y respecto a su recuperación, y las preparaciones y modificaciones que él tiene que realizar, tanto de él, de su familia y en su hogar. En este artículo reportado se comprobó que el hablar con el paciente una sola consulta previa para aclarar sus expectativas puede reducir la estancia hospitalaria global del paciente, y actualmente se considera un requisito indispensable cuando se cree que se puede hacer la artroplastia total de cadera ambulatoria. Al aclarar previamente las expectativas del paciente, podemos ayudarlo también a hacer un plan para su retorno a actividades laborales. Igualmente, él puede hacer un plan para el retorno a sus actividades en su trabajo. Esto nos ayudará a aumentar la satisfacción propia del paciente y ayudará a disminuir el tiempo de estancia hospitalaria. Respecto a las consideraciones de medicina interna, en primer lugar, el factor principal que ha demostrado el aumentar el riesgo de infección es la hiperglucemia o la diabetes no controlada. Ningún paciente en cirugía electiva debe de entrar a cirugía con una glucosa en ayuno mayor a 120 o una hemoglobina glicosilada mayor a 7%. Incluso nosotros consideramos que la recomendación debe ser una hemoglobina glicosilada menor al 6.5%. Determinar el grado de riesgo de trombosis es importante para las medidas preventivas que debamos de tomar para la trombosis venosa profunda, principalmente la movilización temprana y el tiempo que requerirá tomar anticoagulación posoperatoria. Algunos artículos de preparación preoperatoria son muy estrictos en el aspecto de que si un paciente es fumador, debe dejar el cigarro cuando menos 6 semanas antes de la artroplastia. Esto tiene particular importancia si dentro del plan quirúrgico es realizar una artroplastia total de cadera no cementada, en la cual el tabaquismo ha demostrado aumentar significativamente el riesgo de falta de integración del componente. También, si el paciente requiere algún trabajo dental, debe de considerar hacerlo mínimo 10 días antes de la cirugía y con la cobertura antibiótica adecuada. Pero además es importante explicarle que si el paciente requiere un trabajo dental posterior a la cirugía, siempre deberá hacerlo a partir de la implantación de su prótesis con una cobertura antibiótica adecuada. Respecto a los ejercicios y el programa de terapia física, se ha comprobado que una sola consulta previa de la terapia puede disminuir el número total de sesiones postoperatoria. Actualmente se consideran 3 programas de fisioterapia como los más comunes, que es el programa de ejercicios en casa, la fisioterapia ambulatoria y la fisioterapia a domicilio. El fisioterapia ambulatoria, es decir, en el que el paciente acude al gabinete de fisioterapia, es la más usada actualmente en todas las modalidades. Sin embargo, se ha comprobado que si el paciente tiene entendido su programa de rehabilitación previo a la cirugía, el paciente lo podrá seguir en casa en un gran porcentaje de los casos. Sin embargo, también se ha comprobado que si el paciente no entiende este programa
y requiere incluso un programa de fisioterapia a domicilio, este ha sido el esquema con menor éxito y con un mayor tiempo de fisioterapia posterior a la cirugía. Por lo tanto, la clave está en la explicación al paciente previo lo que puede y debe hacer antes de la cirugía. Respecto al domicilio, hay que explicar al paciente las modificaciones que debe de hacer. Entre ellas, la más importante es lugares adecuados para sentarse, principalmente en el baño, conseguir el aumento necesario, evitar los obstáculos posibles en su casa respecto al traslado de su cuarto al baño, al comedor, lugares en donde el paciente pueda tropezar, y explicar claramente cuáles son los sitios donde podrá y donde no podrá sentarse, principalmente la altura adecuada de las sillas. Por lo tanto, concluimos que el paciente tiene una expectativa muy alta para este procedimiento. La evidencia confirma que la utilidad de los programas de educación y la preparación preparatoria ayudan a los resultados para la artroplastia total de cadera. Los programas de educación deben ser adaptados de acuerdo a las características del paciente según su edad, diagnóstico, grado de escolaridad. La consulta preoperatoria dedicada solo a aclarar dudas va a disminuir el número de consultas posoperatorias, pero también principalmente el número de reingresos, complicaciones y luxaciones. La valoración preoperatoria de terapia física ayudará también a disminuir el número global de sesiones y ayudará al paciente a un retorno más pronto de sus actividades cotidianas. Muchas gracias. Buenas noches. Nuevamente quiero agradecerle al comité organizador por la invitación, mis declaraciones de conflicto, necesidad de elegir entre varios tipos de superficies de pares de fricción surge de la búsqueda de soluciones más definitivas y que le permitan al paciente cada vez más joven que necesita un reemplazo de cadera realizar mayor actividad en forma segura desde el punto de vista de la nueva articulación. Desde este punto de vista es sin lugar a duda la articulación metal en metal la que ha sido más estudiada y fue la que se trató de imponer como la solución para los deportistas, y es una articulación bastante antigua con bastante seguimiento. Sin lugar a duda, cuando uno escuchaba todas las maravillas de conservación ósea, estabilidad, cabeza más grande y mayor actividad, no había duda que el resurfacing de las articulaciones metal-metal era la alternativa que había. Mucha gente y muchos deportistas y algunos deportistas de elite creyeron que esta era su solución definitiva para volver a hacer la actividad que antes realizaba. La articulación metal-metal puede ser resurfacing o también puede ser en prótesis total de cadera en cabezas grandes, pero cuidado, sabemos que la fricción produce debris de cromo cobalto. Provocan lesiones que van desde el albal hasta los pseudotumores y las tremendas metalosis que provocan grandes daños en los pacientes. La metalosis no es nada más que la visión macroscópica de esta inflamación y el albal el aspecto histológico macroscópico de esta lesión, que se puede observar macroscópicamente como pseudotumores. Todo este proceso se llama Adverse Reaction to Metal Debris. Esto provoca no solamente toxicidad celular, sino que hipersensibilidad, lo que va a provocar destrucción de los tejidos blandos y óseos. Más frecuentemente encontrado es el cromo en su variedad fosfato. Un fenómeno de citotoxicidad e hipersensibilidad son dosis dependientes. Pocos debris van a provocar hipersensibilidad, muchos debris van a provocar vasculitis y lesiones muy extensas. Por lo tanto, es importante detectarlas a tiempo. Al tener estos debris tenemos un aumento sanguíneo, por lo que vamos a tener efectos locales y efectos generales. El tamaño de las partículas va a determinar si son efectos locales, las partículas de tamaño grande que van a provocar aflojamiento mediante macrófagos y una acción osteoblástica. Las partículas más pequeñas, que son nanopartículas, se distribuyen a través de la sangre y van a provocar lesiones en órganos sólidos y se pueden detectar a través de niveles sanguíneos y de excreción en la orina. Sabemos ahora que no solo depende de la articulación, sino que también han habido diseños que son más productores de debris que otros. Y sin lugar a duda, la orientación de los componentes es fundamental.
la inclinación de más de 45 grados aumenta notablemente la producción de estos iones. Al igual que la anteversión, es crítico ponerlo en todos los modelos alrededor de 20 grados de anteversión. Más o menos aumenta la producción de debris. El tamaño de la cabeza también afecta en la producción de debris. En la medida que aumenta el tamaño, disminuye la producción hasta un punto crítico en las metal-metal prótesis total, que empiezan a aumentar después de los 36 milímetros. Como les decía inicialmente, hay modelos que claramente se ven afectados mucho más que otros. En el seguimiento de estos implantes hay un trabajo muy interesante en el que es costo eficiente el seguirlos con niveles plasmáticos para cuando alcance un umbral de 7 microgramos por litro proceder a la revisión, ya que se ha asociado este nivel a un nivel crítico de aflojamiento. La otra articulación o par de fricción, que probablemente es el que tiene menor cantidad de desgaste y que no tiene toxicidad, es la cerámica-cerámica. Pero esta par de fricción, a pesar de ser el que menos debris produce, no está exento de problemas. Uno no puede poner un inserto con realce, el inserto es más grueso por lo que el tamaño de las cabezas es menor y por lo tanto eso aumenta el riesgo de luxación por un lado. La combinación de la orientación debe ser perfecta para disminuir este riesgo de luxación. Al ser el par de fricción que tiene menos desgaste por ser el más duro y tener el módulo de elasticidad más alto, es el más rígido. Y en aquellos pacientes que tienen insertos delgados o cabezas 28 cortas, tienen mayor riesgo de fractura. Y cuando se fracturan producen micropartículas que son imposibles de eliminar y es un desastre para la articulación, lo cual es un riesgo especial en este par. Existe también un pequeño grupo de pacientes que producen chirrido que se asocian también a un modelo específico, pero créanme, yo tengo un paciente y lo escucho venir en el piso de abajo de la consulta y no sé dónde meterme. Finalmente tenemos el clásico par metal polietileno o el par cerámica polietileno, en el que nosotros conocemos cuál es el mecanismo de osteólisis, que es un mecanismo conocido y que ha sido muy bien estudiado con los polietilenos antiguos y que también se está estudiando con los polietilenos actuales de ultra alto entrecruzamiento. Estos polietilenos de alta densidad son mucho más duros y mucho más resistentes tanto a la penetración como al desgaste volumétrico por el par de fricción. En las últimas décadas el uso de la vitamina D, lo cual ayuda a la resistencia de este polietileno acercándola al par cerámica-cerámica. Por lo tanto, si lo comparamos con el poli tradicional o con el poli altamente entrecruzado con metal, el par cerámica con el poli altamente entrecruzado debiese estar en este nivel entre el polimetal clásico, altamente entrecruzado y metal-metal. O sea, un desgaste bastante bajo. Esperamos que los años nos ayuden a confirmar esta teoría. Por lo tanto, para evitar desastres con nuestros pacientes, debemos ser muy objetivos al momento de enfrentarnos a pacientes, especialmente que son de alto nivel deportivo, y explicarles que las articulaciones protésicas no están diseñadas para hacer deporte. Pueden hacer con ellas, pero no están diseñadas para eso. Así que finalmente, para responder la pregunta ¿qué par uso de fricción desde la adolescencia hasta el adulto mayor? La respuesta es simple. Siempre uso el mismo par, polietileno de alto grado de enlace de entrecruzamiento con vitamina E y cabeza de cerámica, ojalá 32 a 36. Muchas gracias por su atención, reciban un gran abrazo de mi parte. Muy buenas noches a todos, hoy les vamos a hablar de los vástagos femorales. Los vástagos femorales no cementados tienen por objetivos realizar una estabilidad inicial por medio de press fit que ocasione un aumento del contacto entre la superficie de nuestro implante y el hueso cortical del paciente. Esto también va a estar ocasionado por la forma de nuestro implante que ocupe de forma correcta nuestro canal. Si logramos esta estabilidad, vamos a obtener una osteointegración y por medio de esta osteointegración vamos a tener una fijación biológica de larga duración, la cual es la meta que todos queremos. Estos vástagos convencionales lograban esa estabilidad,
pero no eran tan eficientes en la transmisión de las cargas debido a que tienen una fijación metafodiafisiaria, lo cual conduce a una atrofia ósea femoral proximal y posteriormente dolor en el muslo. Se decide conservar la fijación metafisiaria, pero se anula la parte distal del vástago y de esta forma nacen los vástagos recortados y cortos, con los cuales tenemos la fijación en el área metafisiaria, pero como no se integran en la parte de la diáfisis, producen menos atrofia ósea proximal y menos dolor en el muslo. Estos vástagos van a tener diferentes ventajas, como son preservadores de hueso y de tejido, muy buenos resultados en pacientes jóvenes, además de que se pueden combinar con abordajes de mínima invasión. Se cree que facilitan las cirugías de revisión, mas sin embargo esto no está comprobado actualmente. Las desventajas son subsidencia, fracturas intraquirúrgicas, mala alineación y un compromiso de la estabilidad cuando son menores de 105 milímetros. Estos vástagos recortados están diseñados de manera que nos van a permitir no alterar la anatomía de nuestro fémur proximal, aumentando una curvatura medial y con este aumento se produce una mejoría en el contacto metafisiario y en el llenado de nuestro hueso. Se preserva la fijación metafisiaria, se les realiza un redondeamiento en la punta para una mejor introducción, se elimina parte del hombro, con esto se preserva tejido óseo del trocánter y de los tejidos abductores. Asimismo, se conservan la lateralización por medio de un offset y no invade la diáfisis. De forma lateral se observa que son planos. Esto es una cuña plana simple y esto preserva hueso endóstico anterior y posterior. El grosor anteroposterior distal se ve disminuido para que no se vayan a encajar en la diáfisis y no permitan una adecuada integración en la región metafisiaria. Aquí les presento el caso de un masculino con un diagnóstico de una necrosis avascular, con el cual les voy a mostrar la técnica quirúrgica, la cual es muy semejante a los vástagos convencionales. Iniciamos con un osteotomo de cajón. Posteriormente, de forma convencional, seguiría un rimado del canal, en el cual aquí no se realiza, y se trabaja solo con rimas proximales de manera un poquito más agresiva. Se introducen en varo y posteriormente se realiza un rimado lateral. Esto de manera para aumentar el contacto entre nuestro implante y el hueso hospedero y así aumentar las posibilidades de osteointegración sin dañar los tejidos laterales. De esta manera aquí les muestro cómo está el canal previo a la implantación de nuestro implante, donde se observa hueso endóstico anterior y posterior, el cual va a preservar un aporte sanguíneo que nos puede aumentar las posibilidades o que favorece la osteointegración. El canal se debe de preparar de forma agresiva y meticulosa. Aquí les muestro cómo se observa el trocánter preservado, asimismo el aparato abductor, pero dentro del canal trato de siempre observar que se vea la cortical lateral. De esta manera asegurarme que mi implante va a tener una estabilidad para aumentar el potencial de integración. Aquí se observa es una cuña plana, es el implante definitivo, se mete en varo y posteriormente por medio de la impactación se va a valguizar y va a quedar en nuestra posición final, en la cual las rimas son 1 a 1. El vástago va a tener puntos de apoyo. En la vista anteroposterior es el cuello femoral medial, la cortical lateral cerca del hombro y la cortical medial distal. En la proyección lateral va a tener puntos de apoyo en la cortical posterior proximal, en la cortical media anterior y en la cortical posterior distal. Vamos a ver cómo evitar la subsidencia o un predictor de la subsidencia. Se traza una línea en el trocánter menor y se realizan algunas mediciones en ciertas partes. La más importante va a ser 60 milímetros distal a la línea del trocánter menor y aquí nuestro implante debe tener una ocupación de mayor del 85%, lo cual va a disminuir la subsidencia al mes y al año. Este es el momento también en el que se puede colocar un cerclaje para evitar una fractura intraquirúrgica. La mala alineación, ya sea en varo o en valgo,
no afecta el pronóstico clínico a mediano y a largo plazo, aunque idealmente no debe de suceder. Este es el resultado final de nuestro paciente con una adecuada simetría de las extremidades, una preservación del tejido óseo proximal y un adecuado llenado en la parte distal, los 60 milímetros distales al trocánter menor. Respecto a su comparación con vástagos convencionales contra vástagos cortos, hay un metaanálisis en el cual se midieron scores funcionales, así mismo como el offset femoral, discrepancia de longitud y el dolor en el muslo, sin tener diferencias estadísticamente significativas, excepto que el dolor del muslo está en menor presencia en los vástagos cortos. Hablando de sobrevida, estos vástagos hay muchas publicaciones en las cuales tienen excelentes supervivencia a largo plazo o a mediano plazo, aunque faltan estudios a muy largo plazo para ver su comportamiento. Dentro de mis estadísticas personales, he colocado 191 vástagos en el transcurso desde 2015 hasta la fecha, siendo el promedio de edad de 61 años, paciente más joven con 29 y el paciente más anciano de 91 en recibir estos vástagos. Discreta predominancia del sexo femenino, la lateralidad es básicamente la misma. Hay artículos que nos avalan poner estos vástagos con buenos resultados en pacientes ancianos. Dentro de las causas de colocación, la osteoartrosis y las fracturas se llevan un buen porcentaje de estos, siendo la displasia, necrosis vascular y algunas otras causas de patología de cadera en menor cantidad o en menor porcentaje. Aquí les voy a mostrar un caso clínico. Este es un masculino de la sexta década de la vida con un diagnóstico de necrosis vascular, al cual se le realizó una descompresión tipo core más injerto, la cual no evolucionó de forma satisfactoria y se le coloca un reemplazo total con un vástago recortado. En el video se puede observar al mes su evolución al mes de la implantación. No estamos exentos de complicaciones. Tuvimos un aflojamiento séptico que se le realizó una revisión en 2 etapas. Ya no la realicé yo. La presencia de una hipertrofia cortical en una paciente relativamente joven con un diagnóstico de displasia. Esta es la radiografía posoperatoria inmediata a los 3 meses, al año y medio, y cerca de los 2 años acude por dolor, donde ya se empieza a observar un aumento o hipertrofia de lo cortical lateral, muy evidente en esta radiografía, y en la proyección lateral hay unas líneas radiolúcidas. Cabe mencionar que esta paciente conserva su vástago y en ausencia de dolor. También tuvimos una luxación posterior en un paciente con un diagnóstico de una insuficiencia renal crónica, con una fractura de cuello femoral. Esta es la radiografía posquirúrgica inmediata de la colocación de una prótesis no cementada, y antes del retiro de las suturas, un rehabilitador que lo atendía le realiza ejercicios y luxa la prótesis. La colocamos por medio de maniobras externas y ya no se volvió a presentar la inestabilidad. Dentro de mis recomendaciones para la utilización de este tipo de vástagos es pónganlos. Su uso es seguro, con no presencia importante de fracturas. Los resultados son reproducibles. Hay poco dolor en el muslo. La mayoría del dolor en el muslo que se presenta cede después del mes y antes de los 3 meses en la gran mayoría de los casos, con una menor presencia de lesiones intraoperatorias del mecanismo abductor. Y asimismo, si se coloca vástagos estándar, estos van a tener una curva de aprendizaje corta, con la cual se van a sentir bastante a gusto, colocándolos prácticamente en todos los pacientes. Muchísimas gracias. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de este tema, que ha sido un tema controversial a través de la historia, y la pregunta es ¿cuándo hay que cementar a un paciente? Creo que a través de las últimas décadas ha habido un poco de controversia. Quienes defienden la cementación de los vástagos han utilizado como argumento una mayor predictibilidad. Defienden la no cementación, han utilizado en cambio el argumento de una mayor durabilidad a largo plazo. ¿Cuál es la pregunta hoy? ¿Cuál
si hay realmente algún vástago que produzca mejores resultados. Vamos a mirar un poco. Miremos qué nos dice el registro sueco en su reporte del 2013. Lo primero que nos muestra es cómo está cambiando la tendencia. Entonces miren ustedes como los vástagos cementados, que son esta línea azul que está en la parte alta de la diapositiva, son vástagos que han venido disminuyendo en su popularidad, mientras que el vástago no cementado, que es esta línea roja, ha venido aumentando. En esta diapositiva lo importante es ver cómo esta línea azul, que son los vástagos no cementados, ha aumentado de alrededor de 15% en el año 2003 a alrededor de 40% en el año 2018. No podríamos decir con esta gráfica que los vástagos no cementados es lo más utilizado en el Reino Unido, porque estas dos gráficas inferiores, son la amarilla y la púrpura, son prótesis cementadas e híbridas, que seguramente ambas tienen vástagos cementados, de manera que más o menos un 40% de los vástagos son no cementados en el Reino Unido y un 60% de los vástagos son vástagos cementados. Si miramos el registro australiano, la tendencia es similar. Las prótesis cementadas han bajado, las prótesis híbridas se mantienen alrededor de un 35% y las prótesis no cementadas son prótesis que han aumentado de un 50 a un 65% aproximadamente. Entonces digamos que hay múltiples combinaciones sobre prótesis cementadas, híbridas, no cementadas. Sin embargo, para la mayoría de los casos uno asume que un componente acetabular no cementado va a ser lo correcto y la pregunta se reduce a si cementar o no el componente femoral. Comencemos entonces a hablar de preguntas puntuales. ¿Puedo tomar yo la misma decisión hoy para todos mis pacientes y tener los mejores resultados? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Esta pregunta es si yo puedo decir hoy yo utilizo solo vástagos cementados o solo vástagos no cementados. Miremos entonces si estos vástagos producen algún resultado distinto. Lo que ustedes están viendo en este momento son las gráficas del registro sueco de artroplastias de cadera, y estas gráficas lo que muestran es cómo a través del tiempo la brecha entre unos y otros ha ido disminuyendo. Era muy cierto que en los implantes realizados hacia principios del siglo XXI y desde finales del siglo XX había una diferencia entre implantes cementados y no cementados. Muy posiblemente los implantes cementados ya tenían un diseño probado y los implantes no cementados estábamos también un poco en el proceso de aprendizaje colectivo. Esa brecha se ha ido reduciendo y los últimos implantes hechos en este siglo, miren ustedes cómo desde el año 2004 en adelante prácticamente no hay diferencia en la sobrevida a largo plazo entre un vástago cementado y un vástago no cementado. Importante, muy importante decir que detrás de un registro siempre hay una selección apropiada de pacientes, o por lo menos lo que el cirujano cree que es una selección apropiada. Esta gráfica quiere decir que seleccionando de manera apropiada un vástago, muy seguramente vamos a tener la misma sobrevida con el vástago cementado. Miremos un poco por qué fallan las prótesis hoy en día. La distribución de causas de revisión, lo más importante, aflojamiento de osteolisis, y ha venido disminuyendo. La infección se mantiene, la luxación ha venido aumentando un poco, y esta línea amarilla que son las fracturas también ha aumentado un poco. Miremos entonces cuáles son los potenciales factores de decisión para escoger un vástago u otro. El primer factor de decisión es la edad, el segundo es el riesgo de infección, el tercero la forma del fémur, el cuarto el riesgo de luxación. Miremos entonces, separemos esto en tres preguntas enfocadas en este tema. La primera pregunta es, ¿existe un grupo de edad en el cual es mejor utilizar vástagos no cementados? Entonces toda la vida han dicho que pacientes jóvenes, miremos qué dicen nuestras gráficas. Primero, pacientes menores de 55 años. En el grupo de pacientes menores de 55 años, claramente las prótesis cementadas totales tienen una tasa más alta de revisión a largo plazo. Las prótesis híbridas alcanzan a tener una tasa de revisión superior y las prótesis no cementadas dan el mejor resultado. Entonces parece que sí, pacientes
menores de 55 años, aparentemente los vástagos no cementados son... Pacientes de 55 a 64 años, la tendencia se mantiene. Entonces miren cómo los vástagos cementados, línea verde, siguen teniendo la más alta tasa de revisión. Los vástagos, las prótesis híbridas, línea amarilla, mantienen una tasa de revisión elevada frente a las prótesis no cementadas, que son quienes en pacientes menores de 65 años producen los mejores resultados. Miren lo interesante, cómo en un paciente menor de 65 años, mientras menos cemento haya en la construcción, es más probable que la prótesis tenga una mejor duración a largo plazo. Miremos en pacientes de 65 a 74. En este momento, las prótesis con vástago no cementado y cementado se igualan. Entonces, aparentemente, en pacientes entre 65 y 74 años no hay ninguna diferencia. Miremos un poco los pacientes mayores de 75 años. ¿Qué ocurrió? Se invirtió la situación. En pacientes mayores de 75 años, los vástagos cementados producen un mejor resultado cuando se comparan con los vástagos no cementados. La pregunta número 2. ¿Agrega protección el uso de cemento con antibiótico? El uso de cemento con antibiótico se ha popularizado por su potencial. Miremos este estudio donde la pregunta era si reduce el riesgo de infección de un reemplazo total de cadera el uso de cemento con antibiótico. Este es un metaanálisis muy grande que fue publicado en el año 2008, vale la pena revisarlo. Y en este estudio nos muestran que utilizar cemento con antibiótico disminuye el riesgo de infección. ¿Las cifras cuáles son? Es casi la mitad. Entonces, miren, cemento sin antibiótico, 2.3% de infección, cemento con antibiótico, 1.2%. Esta es una revisión sistemática realizada por nuestro grupo, está publicada en la Revista Colombiana de Ortopedia, fue presentada como un póster en la AOS del 2014. Y la pregunta era si además de prevenir la infección, producía una mejor sobrevida a largo plazo el uso de cemento con antibiótico. Como les decía, lo que encontramos es una disminución del riesgo de revisiones a largo plazo cuando se utiliza cemento con antibiótico, y estamos hablando de revisiones asépticas. ¿Por qué disminuye esto de revisiones asépticas? Es posible que haya infecciones subclínicas, es posible que el antibiótico produzca algún efecto modulador biológico que mejore el funcionamiento de esa interfase. Vamos a nuestra tercera pregunta, y es si la decisión cambia de acuerdo con la forma del fémur. Es decir, si yo tengo un DOR A, un DOR B, un DOR C, eso debería hacer que cambiara la decisión que yo tomo. Este es un estudio que fue hecho, publicado en el 2014, en el cual trataron de demostrar si la forma del fémur y el espesor cortical generaban una buena predicción de complicaciones. Miremos entonces qué ocurrió. Lo que hay en esta gráfica son tres grupos. El primer grupo son hemiartroplastias cementadas y el segundo grupo son hemiartroplastias no cementadas. Miren cómo cuando el fémur es un fémur DOR A, no hay complicaciones, ni fracturas ni luxaciones. En ninguno de los dos grupos. Cuando el fémur es un fémur DOR B y DOR C, se mantiene eso con un vástago cementado, se mantiene una baja tasa de complicaciones, pero con un vástago no cementado, la tasa de complicaciones comienza a aumentar. Bien, como hubo 11.5% de fracturas en total, con 7.2% de fracturas en el grupo de DOR C cuando se intentó utilizar un vástago no cementado. Adicionalmente a eso, miren cómo no hubo luxaciones con vástagos cementados y cómo el grupo de hemiartroplastias no cementadas sí tuvo luxaciones. Muy posiblemente esto es por una falta de capacidad de ajuste en la anteversión. Entonces, mi decisión, tengo que cerrar con esto, es un vástago no cementado, salvo en pacientes mayores de 75 años, porque tengo una mejor sobrevida con vástagos cementados, salvo en pacientes con alto riesgo de infección, porque poner cemento me permite agregar antibiótico a la articulación, salvo en pacientes con fémur amplio, porque puedo llenar mejor el canal femoral con cemento, y en pacientes con alto riesgo de luxación, porque utilizar vástagos cementados me permite ajustar. Muchas gracias.
Listo. Hola, muy buenas noches a todos y esperamos que estas pláticas hayan sido de su agrado. Hoy tenemos el placer de contar aquí con grandes amigos, el doctor Dante Parodi de Chile, el doctor Guillermo Bonilla de Colombia, bienvenidos, doctor Vicente Reyes de la Parra de Jalapa y Darío que nos acompaña ahí supervisándonos a todos que esto salga muy bien. Y bueno, a mí me gustaría comenzar con algunas preguntas para nuestros participantes que nos aporten su conocimiento sobre esto. Con respecto al doctor Vicente, a mí me gustaría saber cuál es su abordaje predilecto y cómo acomoda al paciente de forma rápida y a grandes rasgos todo lo que hace previo a su cirugía. Mi abordaje, yo uso el abordaje posterolateral directo, lo pongo siempre en decúbito lateral, pues digo, fijándome siempre en que quede bien estable, bien perpendicular, y utilizo el abordaje posterior, es el que me gusta. Ok, muy bien. Para el doctor Dante, tengo aquí una pregunta que me gustaría saber qué hace usted. Creo que muchos de nosotros tenemos pacientes que tenemos pares articulares metal-metal que pusimos con anterioridad. ¿Cómo estudia usted ese tipo de pacientes? Si está sintomático y si está asintomático, ¿qué es lo que hace con ese tipo de pacientes? ¿Cómo aborda este problema? Mira, nosotros afortunadamente no pusimos demasiadas, pero la recomendación es que si el paciente está sintomático, uno tiene que estudiarlo con imágenes, con niveles plasmáticos de iones y obviamente ir a hacer una revisión, porque si está sintomático es por lo que conversábamos, está haciendo alguna reacción a estos metales. Y en aquellos pacientes asintomáticos se ha visto, y yo tuve la fortuna de realizar un trabajo en el que si uno mide los niveles plasmáticos y estos aumentan de 7 micrones, esa es una indicación para revisar el paciente aun cuando permanezca asintomático, porque se ha demostrado que la lesión que ya tiene es una lesión grande y permite que la revisión sea una revisión menos traumática para el paciente. Muy bien. Oiga, doctor, y una vez que decide hacer la revisión, ¿preserva alguno de los implantes o hace un recambio global de la prótesis? Hay que hacer un recambio global de la prótesis. Muy bien. ¿Algún comentario del doctor Bonilla, del doctor Vicente? No, yo estoy de acuerdo con Dante. Creo que los cambios abruptos en la concentración de iones plasmáticos tienen que hacerlo uno pensar rápidamente en la necesidad de una cirugía de revisión. Julián, no sé si quieres. Muy bien. ¿Puedo comentar algo, Julián? Claro, claro. Yo creo que aquí lo importante, lo que mencionó Dante, lo mencionó muy bien. Yo creo que la posición de los implantes es importantísima, ¿no? Obviamente el ángulo de aducción de esa copa y el ángulo y los grados de anteversión es muy importante porque esto va a evitar el fenómeno de edge loading y es lo que produce esos debris de metales, alteraciones locales a los metales. Y creo que, bueno, si todos tenemos pacientes con metal que nos tocó operar y están excelentemente bien cuando esa copa está bien posicionada, ¿no? Yo todavía la última que alcancé a poner se la puse a un primo mío y es fecha que batallo para que él venga a hacerse un control radiográfico, ni si no se ha dejado hacer ninguna otra cosa. Y bueno, era una duda entre un tanto personal y que puede servir para mucha gente que tiene pacientes de este tipo. ¿Qué tipo de vástago es su preferido, doctor Dante? Yo uso vástago no cementado, el vástago Exia de Esculap, que es un vástago estándar para hoy corto, digamos, como el que mencionaste tú en tu charla. Es un vástago tipo taper, que es arriba un poco más voluminoso y tipo piramidal y me permite algunas correcciones de la anteversión. Excelente, muy bien, Mido. Podemos cambiar, si podemos ahora saludar nuevamente al doctor Bonilla y preguntarle, en base a su charla, ¿qué tipo de fijación es la que usted prefiere en sus pacientes? Yo voy a resumir en un par de frases la conferencia de hoy. Yo
prefiero fijación no cementada. Tengo 4 excepciones en las cuales opto por una fijación cementada, que son los pacientes mayores de 75 años, los pacientes con fémures amplios, los pacientes con alto riesgo de infección y los pacientes con alto riesgo de luxación. Este último caso es porque realmente los vástagos cementados nos permiten manejar mucho mejor la anteversión femoral que los vástagos no cementados. Muy bien, Mido. Cuando realiza su cementación en estos 4 conceptos o en estas 4 indicaciones que usted tiene, ¿qué tipo de cementación realiza, doctor? No sé si nos pueda compartir de forma breve su técnica quirúrgica para cementar, porque creo que una buena técnica de cementación realmente es difícil y muchos de nosotros no sabemos hacerla de forma correcta. Sí, la técnica de cementación mía tiene varios elementos. El primer elemento es un lavado realmente juicioso del canal femoral, lavado y cepillado del canal femoral. Posteriormente siempre utilizamos un restrictor distal, siempre hacemos mezclado. El mezclado del cemento lo hacemos manual. El llenado del canal es llenado con jeringa de manera retrógrada, presurización digital, y utilizamos centralizador distal. No necesariamente utilizamos centralizador proximal. Eso es nuestra técnica de cementación estándar. Y creo que son los 4 elementos que hoy en día uno debería tener siempre. El mezclado, creo que el mezclado al vacío no es necesario. Creo que la literatura no ha podido demostrar realmente una ventaja en resultados a largo plazo de las diferentes técnicas de mezclado de cemento, pero los otros 4 elementos deben estar ahí porque son 4 elementos que generan una calidad de cementado óptima y que produzca buena duración de la prótesis. Excelente, muy bien. Y bueno, la pregunta siguiente va para los 4. ¿Cuál es su par articular preferido y si influye el tamaño de nuestros componentes en el tamaño de la cabeza femoral en la elección para sus pacientes? Doctor Vicente. Bueno, el mío es polietileno, enlaces cruzados y metal. Cerámica en pacientes menores de 65 y metal en mayores por costo, y si el costo no es problema, cerámica y polietileno enlaces cruzados. La cabeza, bueno, yo en general trato de usar 32 estándar. Es muy raro que use 28, tiene que ser un paciente muy pequeño, que la copa sea pequeña. Y pues no encuentro mucha ventaja en usar mayor de 32, entonces en general mi tamaño promedio es 32. Doctor Dante. Igual, poli de alto entreprocesamiento con vitamina E, cabeza cerámica y idealmente 32, y quedo muy tranquilo cuando le pongo 32.0 porque significa que mis cálculos coincidieron con mi mano de obra y me quedo tranquilo también en la longitud de las extremidades. Doctor Bonilla. Bueno, creo que Dante acaba de validar una sensación que siempre he tenido en cirugía, y es cuando utilizo una cabeza de cuello longitud 0, me quedo muy contento de que hice lo que tenía que hacer y que todo coincidió al final. En lo que me cuesta mi trabajo estar de acuerdo en ese momento en la preferencia por la cerámica de todo el mundo. Yo acabo de revisar el registro australiano año 2020 a 19 años. No hay ninguna diferencia en desempeño clínico entre una cabeza metálica y una cabeza de cerámica cuando esta cabeza se articula con un inserto de polietileno crosslink. Yo creo que todas las ventajas de laboratorio de las cabezas de cerámica en términos de desgaste, cuando uno va a buscar en el escenario clínico, es muy difícil validarlas. Yo no he visto esa diferencia, no la encuentro. Han tratado de los fabricantes de cerámica, y eso que la cerámica tiene una ventaja, y es que la cerámica tiene un doliente, porque tiene un fabricante que se dedica solo a eso, a fabricar cerámica. Y esas personas han puesto la lupa sobre la tronionosis, han puesto la lupa sobre el desgaste en el laboratorio, pero cuando uno va a buscar los resultados clínicos a largo plazo, yo no encuentro las diferencias. Nosotros en este momento acabamos de publicar justamente en la revista, en el Acta Mexicana,
acabamos de publicar hace muy poco tiempo un artículo en el cual hicimos una revisión muy completa de los resultados clínicos a largo plazo y desafortunadamente no puedo validar la preferencia a la cerámica porque no encontramos ninguna diferencia en el desempeño a largo plazo. De manera que para mí, para contestar la pregunta, Julián, yo utilizo de manera necesaria, absolutamente inevitable, un inserto de polietileno crosslink y la cabeza realmente me da igual. Creo que no hace diferencia. En general utilizo cabezas de metal. Si un paciente joven dice, doctor, yo leí, quiero una cabeza de cerámica, no tengo mayor inconveniente en utilizarlo. Pero Excelente. No creo que haya una ventaja. Excelente. Darío. Igual, yo creo que yo también leí ese artículo que dice Guillermo, creo que también creo que la compañía cerámica nos ha vendido mucho el problema de la truniosis, sí, que se evita con la cerámica, pero creo que el registro australiano ha demostrado que es igual los mismos resultados, etcétera. Pero bueno, mi par articular de elección sigue siendo la cerámica con polietileno de alto contenido en enlaces cruzados. Por aquí hay una pregunta, Julián, no sé si me permites, en YouTube. Adelante. Sí, no sé si quieras leerla tú. Es acerca del cementado de los 75 años. Sí, bueno, la pregunta es, dice, todos coinciden en general con prótesis cementadas después de los 75 años. ¿Alguna decisión diferente? Y bueno, ¿tiene esto relación con la edad? Pregunta del doctor Leo López. Sí, Dante, adelante, Dante, si gustas. Yo, la verdad es que desde hace casi 10 años que no pongo cemento en prótesis primaria. Creo que los resultados muestran muy buena evolución a largo plazo y yo uso no cementado, vástago no cementado en todos los pacientes. Cuando uno los evalúa en las grandes series a mediano plazo y largo plazo, no tienen diferencia. La diferencia de los pacientes mayores de 75 años está en el perioperatorio inmediato, en el que sí se demuestra una menor mortalidad para los pacientes con vástago no cementado. Y yo lo uso en todos, hace una cirugía que sea más corta, más simple, la uso en las fracturas, y creo que si uno aprende la técnica adecuada de cada vástago, no vas a tener ningún problema. Muy bien. Para el cementado son 85 años, creo que en la diferencia en la literatura, bueno, de acuerdo a la curva que proyectó Guillermo, en los 85 aún hay más discrepancia, pero en menores de 85 años, a menos que sea un fémur muy amplio, no uso cemento. Sí, puedo yo responder también algo de aquí, y yo tampoco uso gran cantidad de cemento. Incluso hace relativamente poco, hace un mes y medio, coloqué un vástago corto en un paciente de 91 años de edad en un reemplazo secundario, una fractura. Y bueno, aunque la literatura a veces habla de que este tipo de vástagos se predisponen ahí a tener fracturas periprotésicas o de que subsidien o de que se mueven, coincido con el doctor Dante que creo que si uno le agarra el feeling a el vástago y lo coloca con mucho cuidado, los resultados de los pacientes son muy satisfactorios. Casi no utilizo cemento. ¿Alguna otra pregunta? No hay aquí alguna otra pregunta. Doctor Bonilla, ¿alguna preferencia por el tamaño de su vástago entre un vástago estándar, un vástago corto o recortado dentro de sus colocación de vástagos no cementados? Sí, yo utilizo vástagos estándar. Mis vástagos son seleccionados de acuerdo a los tiempos de seguimiento, de manera que nosotros hoy en día cuando utilizamos vástagos recubiertos de hidroxiapatita triple cono, utilizamos los vástagos que más seguimiento tienen. De lo mismo hacemos para cada marca, tratamos de utilizar vástagos que tengan buen seguimiento, y esos vástagos son vástagos de longitud estándar. Vástagos cortos no estamos utilizando de rutina en este momento, estamos utilizando únicamente vástagos cortos cuando la anatomía del paciente o las condiciones previas o cirugías previas no lo exigen de esa manera. Excelente. Darío.
Bueno, yo como sabes, hasta hace un mes yo creo que utilizaba vástagos de una sola cuña, largos de recubrimiento con hidroxiapatita, de una sola cuña, y he cambiado a la doble cuña, cortos de doble cuña con collar. He batallado un poquito, ha sido un poquito difícil la transición. Como les mencioné hace rato, he batallado mucho en bajar el vástago. Creo que es la forma en la que estoy entrando hacia el canal, pero creo que es parte de la curva de aprendizaje. Pero creo que ahorita llegó un vástago, hasta que salió un vástago corto con collar, decidí cambiar a los vástagos cortos y cubierto de hidroxiapatita aproximadamente también. Muy bien. ¿Alguien de los aquí presentes realiza abordaje anterior? ¿Cuál es su abordaje preferido? Anterolateral. Posterolateral. Doctor Dante. Lateral. Vicente, ya nos comentaste ahorita. Yo uso un lateral directo prácticamente en todas las cirugías. Listo, Julián, Sí. creo que ya. Muy bien, ¿no? Estaba revisando las preguntas y bueno, no hay preguntas nuevas. No sé si alguien quiere agregar algo antes de despedirnos. Creo que ya tenemos que terminar, Julián. Ok, muchísimas gracias a todos, excelentes charlas y es un placer estar aquí con todos ustedes y muy agradecido por su participación y esperemos vernos pronto y que todos estén con salud. Muchas Gracias, gracias por la buenas noches. invitación. Gracias. Muy bien. Buenas noches para todos. Un abrazo. Buenas noches. Chao.